Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de los vectores. ¿Qué es un vector? Un vector pues es un ente matemático como el punto, un plano, ¿verdad? Pero que se lo suele simbolizar con una recta, con una dirección, un sentido, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos graficar? Recuerden que este material lo pueden ustedes leer, revisar y acá abajo está nuestro debercito que luego lo vamos a analizar. ¿Qué es un vector? Pues un vector es un ente matemático como un punto, un plano, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos representar a un vector? Gráficamente, nosotros podemos representar a un vector con una flecha, ¿verdad? Entonces vamos acá, como una flecha orientada, nosotros podemos representar un vector, ¿sí? Como una flecha orientada. ¿Qué más podemos decir? Profesor, ¿a un vector lo puedo representar gráficamente con una flecha orientada? Sí. ¿De qué otra manera puedo representar un vector? Ojo, a un vector lo puedo representar con letras del abecedario mayúsculas, ¿sí? Por ejemplo, la A, la B, la C, ¿verdad? Pero para que sean vectores estas letras mayúsculas del abecedario, tienen que tener una flechita arriba. Una flechita arriba y ahí ya son considerados, pues, vectores. Ya son considerados vectores. Entonces, a un vector lo puedo representar, pues, de esta manera, de forma gráfica o con letras de esta manera, con una flechita arriba, ¿cierto? ¿Qué más podemos hablar acerca de los vectores? Los vectores tienen elementos característicos propios de ellos. El módulo, la dirección y el sentido. Módulo, dirección y sentido son los elementos de un vector. Entonces vamos acá a escribir y hablar acerca de cada uno. Primeramente el módulo, dirección y lo que es el sentido, ¿sí? Recordemos que tienen ahí su documento como para ver un poco más la información. Estos tres elementos pues son del vector. ¿Cuáles son los tres elementos primordiales de un vector? El módulo, la dirección y el sentido. Son los tres elementos primordiales, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Profesor, ¿qué es el módulo? ¿Qué es el módulo? Vamos a hablar acerca de qué es el módulo. Ojo, módulo. ¿Qué es el módulo? Ojo, el módulo es la cantidad, el número, el valor numérico. Eso es el módulo. Por ejemplo, por ejemplo, si yo digo que esto vale 10 unidades, eso es el módulo, simplemente el número, que eso vale 10 unidades. No me dice 10 unidades al norte, al sur, al este o al oeste, no me dice nada de eso. Solo me dice 10 unidades. Eso es el módulo. La cantidad, el valor, el número es el módulo, ¿sí? Así lo podemos representar de esa manera. Recordemos que el vector lo represento con una flecha y en forma de letras, con letras mayúsculas y una flechita arriba, ¿sí? Este sería pues un vector, llamémosle vector A, ahí está el vector A, ¿verdad? ¿Y cuál sería el módulo? El módulo sería simplemente la cantidad, toda esa extensión que resalto de amarillo, pues es el módulo, la cantidad del número, ¿sí? Así lo podemos representar de forma gráfica. Y ahora, profesor, ¿cómo podemos representarlo de forma, pues, en letras, ¿cierto? Nosotros sabemos que esto es un vector. Perfecto. Si a ese vector, por ejemplo, a este vector A, yo lo encierro entre dos barritas, eso vendría a ser el módulo. Esta es una forma de representar al módulo. ¿De qué otra forma yo puedo representar al módulo? Pues de esta otra manera, con dos barritas y adentro está lo que es esta situación, ¿verdad? Ojo, de esta manera puedo representar al módulo, sí. De esta otra manera puedo representar al módulo, sí. Y también existe otra tercera forma en que nosotros podemos representar un módulo, es decir, simplemente con la letra A, ¿sí? Solo con la letra A yo puedo también representar un módulo. Entonces, cuando nosotros veamos en algún libro este tipo de escrituras, ¿a qué se refiere? Pues se refiere al módulo, ¿verdad? Ahí están las dos formas en que nosotros podemos representar. Por ejemplo, en este ejemplo sencillo, ¿cuál es el módulo? Pues las 10 unidades. ¿Cómo yo lo podía representar de esta manera? El módulo A
es 10 unidades. O, punto y coma, dos barritas y el módulo A puede ser 10 unidades. Miren, dos formas de escribir. O simplemente el módulo A es 10 unidades, ¿verdad? Lo puedo representar de esas maneras. Eso es el módulo, ¿sí? Profesor, ya hemos hablado del módulo. Y ahora, ¿y la dirección? ¿Qué es la dirección? Pues la dirección es el ángulo que forma nuestra flechita con respecto al eje de las X, que por lo general nosotros lo podemos representar pues con una letra griega llamada teta. Esa es la letra griega llamada teta y es la que nos dice qué dirección tiene pues nuestra flechita, ¿verdad? Porque va cambiando pues la dirección en base a los grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hacer esta situación así rápidamente. Por ejemplo, aquí tengo un vector, ¿verdad? Tengo un vector. Y aquí vamos a hacer otro vector aquí al lado para que vean la siguiente situación que vamos a explicar. Miren, ahí tengo otro vector, ¿verdad? Ojo con lo que voy a decir. Este vector es de 10 unidades. Este otro vector es de 10 unidades. ¿Qué ocurre? Que tanto este vector como este otro vector tienen ¿qué cosa? El mismo módulo. Vamos a suponer pues que este es el vector B, ¿verdad? Y su módulo, ¿cómo sería? Pues su módulo sería escrito de esta manera. 10 unidades. Vamos a suponer que este es el vector C, ¿sí? Y su módulo, ¿cómo sería escrito? Pues su módulo sería escrito de esta manera. 10 unidades su módulo. Como nos damos cuenta, ambos vectores que hemos graficado allí al instante, pues tienen el mismo módulo, es decir, 10 unidades, ¿sí? Pueden tener el mismo módulo, pero van a tener una diferente dirección, ¿sí? ¿Qué hemos dicho que era la dirección? Pues el ángulo que está con respecto al eje de las X y que lo representamos con esta letra griega que estoy resaltando de amarillo llamada teta. Por lo tanto, este vector B tiene el mismo módulo, sí, porque vale 10 unidades. Este otro vector C tiene el mismo módulo que el vector B, sí, porque vale 10 unidades. Pueden tener el mismo módulo, pero observen, tienen diferente dirección. Vamos a suponer que esto es de 35 grados y vamos a suponer que esto es, qué sé yo, de 55 grados. Miren. Pueden tener el mismo módulo, pero diferente dirección, ¿sí? Diferente dirección. Este vector, ¿qué módulo tiene? Pues tiene módulo 10. ¿Qué dirección? 35 grados. Vamos a ver acá, este vector tiene 10 unidades. Eso sería el módulo, tiene de módulo 10 unidades, ¿verdad? Pero su dirección es de 55 grados. Entonces, podemos concluir que dos vectores diferentes pueden tener el mismo módulo, el mismo número, en este caso 10, pero pueden tener pues diferente dirección, como pueden observar, ¿sí? Hemos hablado de dos situaciones, el módulo que es el número, la dirección que es los grados, ¿verdad? Y el sentido. ¿Qué es el sentido? El sentido es la orientación, el sentido es esta cabecita de la flecha. Esto es el sentido, es la cabecita de la flecha, es la saeta que se le suele llamar, la saeta. Sí, es la saeta, ¿verdad? Entonces, ya hemos hablado de módulo, que es el número, la dirección, que son los grados, y el sentido, ¿qué cosa es? La cabecita de la flecha llamada Z que me da la orientación, ¿verdad? Que me da la orientación, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otros elementos por allí que no son tan primordiales? Pues pueden encontrar en algunos textos esta situación que estoy graficando. Esta línea es conocida como la línea de acción. Es conocida como la línea de acción. Esta línea puntiaguda de color rojo es conocida como la línea de acción. Es por donde transita nuestro vector. Estos son los elementos primordiales que vemos en lo que es el vector. Hemos visto qué cosa, lo que es un vector y las partes de sus vectores y las hemos explicado. Gracias a esta explicación ya podrás hacer tu deber, que es algo más teórico. Escriba los elementos del vector. ¿Cuáles son los elementos del vector? Módulo, dirección y sentido, ¿verdad?
Escribe los conceptos del módulo. ¿Qué es el módulo? ¿Qué es la dirección? ¿Y qué es el sentido? Si quieres algo más contextual, puedes revisar en la parte de acá arriba de nuestra teoría que encuentras lo que es el concepto de dirección, el módulo y lo que es el sentido. Encuentras esos conceptos acá arriba para que puedas realizar tu debercito. Y aquí vemos otros gráficos del vector con sus nombres y todo, porque la última pregunta es de dibujar las partes de un vector, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de magnitudes, también debemos de recordar que hablamos de magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Recordemos que las magnitudes escalares solo les interesa el número y la unidad. Por ejemplo, vamos acá a escribir, ¿sí? Cuando hablamos de magnitudes, debemos de recordar que se habla de qué cosa. De magnitudes escalares y de magnitudes vectoriales. Acá está. ¿En qué se diferencia o qué es cada cosa? Las magnitudes escalares solo les interesa el valor, el número y la unidad. No le interesa si va 10 kilómetros al norte, al sur, al este o al oeste. No le interesa eso a las magnitudes escalares. Solo le interesa el número y la unidad. Por ejemplo, lo que acabé de decir, 10 kilómetros. Eso es una magnitud escalar. ¿Pero por qué, profesor? Porque te puedes dar cuenta qué cosa, que aquí está el número y está aquí la unidad. Solo esas dos cositas le interesa la magnitud escalar, el número, el valor, la cantidad y la unidad, nada más. Por ejemplo, también puedo decir, qué sé yo, puedo decir unos 200 metros, nada más. El número o el valor y la unidad, nada más. Por otro lado, en las magnitudes vectoriales, si le importa hacia dónde, le importa la dirección. Por ejemplo, 20 kilómetros al norte. Miren lo que voy a escribir. 20 kilómetros al norte. Miren eso. ¿Qué podemos distinguir? El valor, es decir, el número, la unidad y la dirección. Tres cosas distinguimos en las magnitudes vectoriales. El número, el valor, la unidad y la dirección. Tres cositas podemos distinguir. Entonces, recordemos que las magnitudes se pueden dividir en magnitudes escalares, las comunes, que solo me interesa el número y la unidad, 10 kilómetros, nada más. No le interesa 10 kilómetros hacia dónde, no le interesa eso. Vamos con las magnitudes vectoriales. Magnitudes vectoriales le interesa la cantidad, la unidad y la dirección hacia dónde va. 20 kilómetros al norte, ¿sí? Puedo escribir, por ejemplo, 200 metros al sur. Miren, ya doy la dirección. Entonces, esas son pequeñas características que también debemos de tomar muy en cuenta. Gracias por su atención prestada.